Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a recordar una parte muy importante de la Pascua. Sabéis que hemos entrado en ese momento especial que se inicia cuando Jesús entró en olor de multitudes, entró en Jerusalén, que era el Día de Ramos que hemos llamado. Bueno, pues cuando ya se aproximaba aún más la Pascua, Jesús quiso tener un encuentro especial con sus discípulos. Y qué mejor que tener una cena con ellos en un lugar recogido, ¿verdad? Las cenas son muy propicias para hablar tranquilamente como Jesús quería hablar con sus discípulos. Así que les dijo a los discípulos, a sus 12 discípulos, id a un lugar, a un aposento alto, que está preparado un lugar para que podamos celebrar la Pascua, que era lo que querían celebrar. Entonces ellos, Jesús, junto con sus discípulos, entraron efectivamente en un aposento que estaba perfectamente engalanado para poder comer Jesús y sus 12 discípulos. Así que los 12 discípulos comenzaron a sentarse en el lugar que tenían preparado y esperaron a estar todos juntos. Bueno, faltaba uno, que es Judas, que ahora os comentaré algo más. ¿Qué era lo que quería Jesús decirle a sus discípulos en esta noche tan especial? Pues cosas muy importantes, y yo a los más grandes les animo a leer el Evangelio de San Juan desde el capítulo 13 en adelante, porque ahí verán todas las cosas importantes que Jesús les dijo a sus discípulos. Cuando vuestros padres os mandan a un campamento, por ejemplo, o os mandan a casa de los abuelos o de un tío, de unos familiares, a pasar una temporada, siempre os dan muchas cosas para hacer, y os dicen muchas recomendaciones, y os dicen no hagáis esto, no hagáis lo otro, acuérdate que los abuelitos son mayores, no arméis mucho ruido, sea amable con ellos, cuidado con los niños del campamento, hay unos niños que son muy buenos y otros que son un poco menos buenos, sed prudentes. Bueno, muchas recomendaciones. Pues era ni más ni menos que lo que Jesús quería hacer con sus discípulos, darles unas recomendaciones finales y enseñarles cosas muy importantes que necesitaban aprender y recordar para cuando Él se fuera, porque Él ya sabía que iba a irse con el Padre, ya sabía que sus días estaban contados aquí en la tierra y necesitaba equipar a sus discípulos para que pudieran poder estar sin Él. Como os decía, falta uno aquí, y ese uno era Judas. Judas era un discípulo que se encargaba de llevar el dinero que necesitaba el grupo cuando iban de un lugar a otro. No era mucho dinero, pero algo hacía, era como el administrador. De alguna manera él se había pegado mucho al dinero, y realmente era de todos sus discípulos el que tenía un corazón menos bondadoso. De hecho, Jesús sabía que iba a ser el que le iba a entregar a los que querían matar a Jesús, los sacerdotes, los fariseos, los escribas e incluso los romanos, que no querían que Jesús fuera seguido por tantas multitudes que le amaban. Los discípulos se empezaron a sentar alrededor de aquella mesa preparada, se sentaron y el Señor hizo una cosa realmente insólita. Llamó a los discípulos y les dijo, es necesario que yo os lave los pies. Entonces Pedro dijo, no, Señor, tú no me lavarás los pies, soy yo quien te los tengo que lavar a ti. Le dijo Jesús, si yo no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces, lávame, Señor, todo entero. No es necesario que os lave todo entero, solamente los pies, porque vosotros ya estáis limpios por la palabra, pero hay algunas cosas que se os han manchado. Lavar los pies en aquella época era una cosa un poco dura, porque los hombres utilizaban sandalias.
los caminos eran polvorientos y por tanto se manchaban mucho los pies. Y era muy frecuente que cuando se iba a una casa se lavaran no solamente las manos sino también los pies. Pues eso hizo Jesús con todos sus discípulos. Empezó uno a uno a lavarles los pies con un recipiente, después se los secaba con un paño, con una toallita, y de esa manera les fue lavando los pies a todos. Todos estaban asombrados, cómo el Maestro, cómo el Señor, cómo el Rey de Reyes les lavaba a ellos los pies. Pero el Señor les dijo: es necesario que lo haga para que sepáis que nadie es mayor que otro. Un siervo no es mayor que su Señor. Para Dios todos son iguales. Y entonces les lavó, como digo, a cada uno los pies, lo cual les llenó de asombro. Y dijo: lo mismo que yo os hago, haced vosotros con las personas que os rodean. ¿Quiere decir que tenemos que lavarles los pies? No, pero sí que tenemos que perdonarles, y tenemos que disculparles, y tenemos que ayudarles. ¿De acuerdo? Esto es lavar los pies a las personas. Bien, continuaron cenando y Jesús siguió diciéndole cosas que necesitaban saber. Por ejemplo, les dijo: bueno, es necesario que me vaya. Es necesario que me vaya, por un tiempo no me veréis. Y dijo Pedro: Señor, ¿dónde vas a ir? Yo iré contigo aunque sea la muerte. Y Jesús le dijo: Pedro, Pedro, antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. 3 veces. Recordad esto porque luego vamos a ver qué pasó. Antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces, aunque dices que quieres venir conmigo hasta la muerte. Pero aparte, el Señor le dijo a Judas: Judas, vete y haz lo que tienes que hacer. Los demás no entendieron lo que quería decir, pero el Señor sabía. Judas se levantó con su bolsa y se fue. ¿Dónde? Pues se fue donde estaban los escribas, los fariseos, los sacerdotes, los romanos, los que querían matar a Jesús, y vendió a Jesús, les entregó a Jesús. ¿Por cuánto? Por 30 monedas de plata. Por 30 miserables monedas de plata, Judas Iscariote vendió a Jesús para que lo mataran. Los discípulos, como os digo, no supieron mucho de esto que estaba pasando, pero Jesús continuó hablando, les dijo: no os entristezcáis. Yo enviaré, aunque me vaya, yo voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Él os va a ayudar, os va a consolar, os va a guiar. Será vuestro amigo y compañero, lo mismo que he sido yo mientras he estado aquí. No os entristezcáis. Yo voy a enviaros al Consolador, al Espíritu Santo. Entonces, finalmente, les dijo: por un poco de tiempo no me veréis, pero esa tristeza luego se convertirá en gozo, porque volveré a vosotros. Y ya, tomando un trozo de pan que había sobre la mesa, lo partió y le dio de comer a los discípulos. Les dijo: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Después tomó una copa y también, alzándola, dijo: esta es mi sangre que por vosotros es vertida. Bebed y haced esto en memoria de mí. Por eso en nuestras iglesias, los domingos o muchos domingos, se celebra la comunión. La comunión recordando aquel acto de la última cena de Jesús, recordando el sacrificio de Jesús en la cruz, donde Él dio su cuerpo, dio su sangre por nosotros, para que nuestros pecados fueran perdonados por su gracia y por su sacrificio solamente. Nos vemos el próximo día.